quiet country. And a happy country. And beautiful places all over Honduras. This is a quiet country and a happy country and beautiful places all over Honduras. Frágil y agotada. Con apenas 29 años, la etapa democrática que se inició en Honduras en 1980, con las elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente, colapsó el 28 de junio de 2009. La democracia electoral, que se inauguró con un presidente del Partido Liberal, Roberto Suazo Córdoba, fue rota por el golpe de Estado propinado contra otro presidente liberal, José Manuel Zelaya Rosales, quien terminaría su mandato en enero de 2010. Dentro de los autores materiales de este golpe de Estado sobresalen las Fuerzas Armadas, cuyos efectivos se encargaron en la madrugada del 28 de junio de sacar por la fuerza de su casa al presidente Zelaya para expulsarlo del país en un avión rumbo a Costa Rica. Igualmente claves fueron la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, que fraguó un decreto de sucesión constitucional para destituir a Zelaya y nombrar como su sucesor a Roberto Micheletti Bahín, también del Partido Liberal, y hasta el 28 de junio de 2009, presidente del Legislativo. Otras cabezas visibles fueron las cúpulas eclesiásticas, católica y protestante, que bendijeron la llamada sucesión constitucional, así como la gran empresa privada que, eufórica, prometió sacrificar parte de sus ganancias para sostener al régimen de facto. Los golpes de Estado han sido recurrentes en la historia de Honduras. De 1956 a la fecha se registran 6 rupturas constitucionales y en las 6 el poder castrense ha ejercido su papel de árbitro de los conflictos que una clase política torpe, voraz e intransigente ha sido incapaz de resolver. Después de más de 150 años de montoneras y golpes de Estado, el país vivió de 1982 a 2009 su más largo periodo de estabilidad en lo que atañe a gobiernos constitucionales y a elecciones periódicas. Pero este régimen democrático solo significó la restauración del bipartidismo, un cómodo y perverso modelo para gobernar de la élite política y económica incrustada en los partidos liberal y nacional. Y lo que ha surgido como bipartidismo en la crisis hondureña es la prueba de que históricamente se perdió como un modelo político que podría aspirar a una convivencia democrática en este país. El bipartidismo es el que termina consolidando un Estado con 2 apellidos fundamentales: clientelar y patrimonial. Ahí está la esencia de la deformación de nuestra democracia. A inicios de los 80, el bipartidismo mostró la madera de que estaba hecho. En lo más álgido del conflicto regional, sin reparos, permitió que Honduras se convirtiera en base contrainsurgente de Estados Unidos y reprimió, torturó y desapareció a quien se opuso a semejante vergüenza nacional. De esta manera, el bipartidismo hizo muy pronto de la Constitución de 1982 una ficción jurídica y de las instituciones del Estado meros instrumentos al servicio de intereses privados, nacionales y extranjeros. El bipartidismo ha significado una gran conexión de las economías, de la economía internacional a través de los grupos que invierten o que tienen un interés económico en Honduras, para conectarse con oligarquías nacionales que, sin tener un proyecto muy claro, son prácticamente o están prácticamente al servicio de esa inserción de Honduras en el capital internacional. Se ponen al servicio de las empresas bananeras en su momento, ahora por ejemplo de las que hacen inversión en los términos de maquila, de turismo, ¿verdad? Extracción de recursos naturales. Es el poder económico representado en la figura del empresariado el que se ha vuelto determinante en la toma de las decisiones públicas. La política se traduce en decisiones públicas.
Y la pregunta es, ¿quién toma las decisiones públicas en este país? La década de los 90, con el advenimiento de la paz en Centroamérica, significó un paréntesis que parecía anunciar mejores días. El poder militar se subordinó al poder civil y se crearon nuevas instituciones democráticas. El Ministerio Público fue creado para luchar contra la impunidad. Eso significa que el Ministerio Público actúa contra los supuestos responsables de la comisión de un delito. No representa al Estado, representa a la sociedad. Es quien defiende a la sociedad ante los atentados que sufra. El Ministerio Público entonces está únicamente para combatir la impunidad. Pues se creó con esa expectativa, se ajustó paulatinamente el proceso penal para que cumpliera una función. Desgraciadamente pues no cuajó, y errores de diseño del Ministerio Público, pero también la politización partidaria de elecciones han provocado que no haya cumplido ni esté cumpliendo el papel que se espera en un Estado democrático de derecho. Como era de esperarse, liberales y nacionalistas pronto acordaron cortarle las alas a cualquier intento democratizador. Por ejemplo, en 2004, el Congreso nombró a Ovidio Navarro, del Partido Nacional, y abogado defensor del expresidente Rafael Leonardo Callejas, como fiscal general, y a Yuri Melara, del Partido Liberal, y ahijado del poderoso empresario Jaime Rosenthal, como fiscal adjunto. Así comenzó el desmontaje institucional del Ministerio Público. Desafortunadamente, poco a poco, el Ministerio Público va siendo también controlado por los grupos políticos, y vemos que eso se consuma en su máxima expresión cuando, producto de un movimiento social muy importante liderado por la Asociación de Fiscales de Honduras, tiene que dejar el puesto Ovidio Navarro. Lo primero que hace Ovidio Navarro es solicitar la interrupción de alrededor de 100 casos de mayor impacto en el tema de corrupción en el país, vinculado por supuesto a su ex defendido, que era el expresidente Callejas, sus ministros y muchos de esos personajes. Este proceso terminó, si recordamos, con una renuncia obligada de parte de estos dos altos funcionarios del Estado, y esto aquí identifica a la clase política perfectamente, porque quebrantan abiertamente la institucionalidad y la misma normativa legal en este caso, porque nombran a Leónida Rosa Bautista y a Omar Serna, que los dos eran diputados al Congreso Nacional. Y la ley del Ministerio Público tiene una prohibición expresa, ¿verdad?, que no pueden ser fiscales generales los diputados al Congreso Nacional. Claramente, el bipartidismo y sus caudillos, hábiles en permitir que algo cambie para que nada cambie, se dedicaron a revertir minuciosa y perversamente cada reforma encaminada a favorecer el interés general, distorsionando la Constitución, las leyes y la institucionalidad del Estado. El Congreso Nacional, pues, es la institución que en Honduras es una expresión clara de la antidemocracia. Ahí no hay democracia. Ahí se niega la democracia. En 2003, los diputados reformaron el artículo 240 de la Constitución para impedir que el presidente del Congreso Nacional pudiera optar a la presidencia de la República. Curiosamente, el 14 de diciembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma al artículo 240, con lo que el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, quedó habilitado para disputar la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Liberal. Era una reforma que el pueblo hondureño había apoyado, y una reforma que, por un lado, impedía precisamente ir tras el poder, desde el poder, valiéndome de ese poder y de los recursos financieros, tanto del Congreso Nacional como de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, en vez de cumplir con su función de tutela de derechos, además de fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, lo que hace más bien es borrar, revocar, derogar esta reforma, y
hacer posible a Roberto Micheletti su candidatura a las elecciones internas. 5 años tuvieron que pasar para que los diputados y la Corte se enteraran de que el artículo 240 es pétreo y, por tanto, irreformable. El colmo de la distorsión de las reglas del juego de la democracia lo protagonizó el ex vicepresidente Elvin Santos, quien en 2008 renunció a su cargo para participar en las elecciones internas del Partido Liberal mediante un representante. Gracias a la vanidad y ambición desmedida de Santos, la Corte también anuló otras reformas constitucionales y Honduras tuvo que retornar a la desfasada figura de los designados presidenciales. Aquí el tema del Estado de Derecho, que tiene que ver con el imperio de la ley en el manejo general de la sociedad y de la administración pública, es un asunto secundario cuando tiene que ver con la imposición de los intereses de los sectores económicos del país. ¿Qué se podía esperar de un sistema como este, cuyos pilares han sido los arreglos bajo la mesa, el clientelismo y la corrupción? ¿Cuán lejos podía llegar una democracia más impuesta que construida socialmente, siempre al servicio de las élites y los caudillos, débil e incapaz de resolver los grandes desafíos nacionales? Y basar la democracia en el mero juego electoral, en realidad, es reducir la democracia a lo que llamamos elitismo competitivo, es decir, unas élites que han puesto ciertas reglas de juego para repartirse el poder, o mejor dicho, ostentar siempre el poder, pero alternar nominalmente los funcionarios que ocupan las diferentes estructuras, instituciones del Estado. En realidad, el voto terminó siendo lo de menos. El control de las decisiones públicas no emana de la soberanía del pueblo, sino que emana del control del Estado y del poder económico. Eso creo que fue lo que más envició a la clase política hondureña. Ese acceso ilimitado al poder, sin que nadie tuviera la capacidad de pedirle rendición de cuentas o transparencia. Ninguna democracia es perfecta, pero hay una apertura a franjas de ciudadanía que se incorporan a los beneficios de la sociedad, no solo por el voto, sino también por un trabajo más decente, por una salud más adecuada, por una mejor educación, etc. Eso no ha pasado en Honduras. Por lo tanto, la democracia realmente está construida sobre bases de arena. El bipartidismo no nos aportó una identidad nacional, no nos aportó un proyecto nacional. Lo que aportó fue un paraguas de élites que se disputaban el poder cada 4 años y convirtieron la democracia hondureña en una eterna adolescente que nunca maduró ni nunca pasó de edad. Manuel Zelaya, producto legítimo de ese bipartidismo, inició desde muy joven su carrera política en el Partido Liberal, por el que fue diputado varias veces. Como buen caudillo, apenas asumió su mandato, empezó a tejer las redes que le granjearían la simpatía de gremios y organizaciones que consideraba indispensables para gobernar. Podríamos decir que fue un gobierno bastante contradictorio. En una primera fase sumamente improvisado. No se sabía exactamente cuál era el rumbo que iba a tomar Mel Zelaya. Un día decía una cosa, mañana decía lo contrario. A tal grado pues que yo llegué a afirmar en un momento, y esto se hizo público, que en la cabeza del presidente lo que había era una pataster ideológica, queriendo significar con esta expresión que se volvió muy popular, esa especie de confusión en que estaba Mel Zelaya. Antes de que Honduras formara parte del proyecto ALMA, Mel Zelaya se declaró partidario de los tratados de libre comercio. Dijo que los tratados de libre comercio beneficiaban a nuestros pueblos. Él criticaba a veces la política de los Estados Unidos, sin embargo, cuando llegó a Washington, quiso fotografiarse él y parte de su familia con el presidente Bush. Ni tampoco respecto al modelo neoliberal. A mi juicio, en la práctica no se aplicó, digamos, un modelo totalmente distinto al neoliberal. No vio, por ejemplo, un apoyo sustancial a una economía, digamos, mixta o social, de cooperativas, de empresas asociativas. No vi una definición clara en cuanto a política agraria,
que nos permitiera decir aquí se está provocando una redistribución de la riqueza. No lo vi en ningún momento, ni siquiera en relación a las políticas generales del Fondo Monetario Internacional. Entonces, repito, para mí fue más bien una expresión en el campo de la retórica, pero que no fue acompañada de hechos realmente que dijeran, aquí tenemos un gobierno que ya ha roto con el neoliberalismo que emprendieron sus predecesores. Todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos, pero con énfasis tal vez en esta evaluación, en lo que fue en la administración Zelaya, no se puede negar de que efectivamente se hizo principalmente uso de recursos para cumplir con promesas de campaña. No podemos negar que buena parte de los nuevos policías contratados en ese momento o en los incrementos salariales de la policía se usaran fondos de la estrategia de reducción a la pobreza, lo cual suena como muy conflictivo, ¿verdad? ¿Cómo es que la policía tiene dinero de los fondos de reducción a la pobreza y los problemas sociales siguen sin financiamiento? También es cierto de que muy buena parte de la burocracia pública tuvo dinero de la estrategia para la reducción a la pobreza, y llegó un momento que una exministra de Finanzas de dicha administración, la licenciada Rebeca Santos, apuntó que del dinero del Club de París, que era condonado, el 67% era dedicado al apoyo presupuestario, y eso en Honduras se deja hablar apoyar el gasto corriente, que para ponerlo de forma así más explicativa, es básicamente el dinero que gastamos en sueldos y salarios, alquileres, viáticos, compra de combustible, vehículos. Del año 2000 a mayo del 2009, durante ese periodo, Honduras gastó casi 158.000 millones de lempiras en nombre de la estrategia para la reducción a la pobreza. Pero irónicamente, en ese mismo periodo, la población en condición de pobreza creció en 1.118.000. Entonces uno dice, bueno, y todo eso que se hablaba, que en algún momento la pobreza había bajado en 6,5% y en 10%, ¿en qué quedó? En medio de la constante improvisación, también tomó algunas medidas que retaban a las élites tradicionales y desplazaban a la cúpula del bipartidismo del control de algunas instituciones claves para el enriquecimiento ilícito. En una gasolinera, un señor que sirve gasolina me dice: yo soy nacionalista, toda mi vida he sido nacionalista, pero debo confesar que nunca un gobernante de mi partido, el Nacional, se había preocupado tanto por los trabajadores como Mel Zelaya se refería al salario mínimo. Tanto es así, dice, que yo voy a votar por los liberales. Esto fue antes del golpe de Estado. Pero yo creo que ese testimonio que me brindó ese compatriota no es un testimonio aislado, sino que es la convicción de mucha gente que se sintió beneficiada. Pero también hubo reacción de la pequeña y la mediana empresa, en el sentido que el salario fue muy alto y que lógicamente no había condiciones para pagarlo. El 25 de agosto de 2008, los presidentes de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y el vicepresidente de Cuba visitaron Tegucigalpa para celebrar en un acto público la incorporación de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Ese día se selló la alianza del gobierno liberal con las organizaciones populares ubicadas a la izquierda del espectro político. Los acontecimientos se precipitaron. El 24 de marzo de 2009, el presidente y sus más cercanos colaboradores anunciaron la decisión de realizar una consulta, que luego se llamó encuesta, para preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo que en las elecciones del 29 de noviembre se colocara una cuarta urna. La propuesta de la cuarta urna fue el detonante no de una, sino de muchas crisis latentes. La posibilidad de ejercer la democracia directa, siempre vedada por el bipartidismo y sus aliados, despertó expectativas inusitadas y adhesiones incondicionales en diversos sectores. Nosotras fuimos una de las primeras que nos incorporamos a esto de la cuarta urna y a este proyecto. Estuvimos inclusive en el canal de gobierno dando nuestra lucha y nuestro debate con cuanto a nuestro posicionamiento de que sí queríamos que nos preguntaran a las mujeres si queríamos o no una nueva constitución. Bueno, la verdad que en un inicio no estaba como muy claro, ¿verdad? No estaba muy claro los objetivos, porque inclusive estuvimos nosotras en una reunión con Enrique Flores Lance, en donde él expuso, ¿verdad?, de que
su único objetivo para él era consultarle al pueblo, decía, y ese era el discurso, pero el objetivo nuestro era más profundo. Para las élites y el bipartidismo, atrincherados en el aparato estatal, fue inevitable relacionar la encuesta con prácticas similares realizadas en otros países de la ALBA, y el temor creció al mismo ritmo que el rechazo. El socialismo disfrazado de democracia es el que están tratando de imponer en América Latina, y esto es un atentado contra la soberanía, contra nuestras familias, nuestros hijos y la fe. Otros no respaldaron el proceso por la falta de credibilidad de los convocantes, la poca claridad de sus verdaderos propósitos y la falta de garantías que respaldaran la transparencia y legitimidad de los resultados. Ese ambiente que precedió a eso, y además el momento quizás inoportuno que de alguna manera u otra representó la convocatoria de la cuarta urna, casi hecha desde el poder, con un grupo desde el poder igualmente, sin haber realmente generado un espacio de acuerdos que hubiera permitido realmente construir un camino hacia la posibilidad de una consulta popular. Creo que es lo que generó las reservas y las dudas en sí. Me parece que las dudas no estaban en sí en el propósito final, sino que me parece tenía que ver con la manera como se estaba haciendo y el momento en que se quería hacer, digamos, esa consulta, casi en medio del proceso electoral, y que había algunas limitaciones también desde el punto de vista legal y constitucional respecto a la realización de esa consulta. Existía una sensación de riesgo de que la ya endeble institucionalidad se rompiera. Cuando se hizo la idea yo estuve de acuerdo, pero siempre que se hiciera un consenso político. Cuando la orden judicial vino y era inevitable, que ya no se podía cambiar porque ya estaba firme, yo advertí que yo ya no estaba de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero no en el procedimiento. Y estando sujetos a la ley no podía, ya siendo autoridad, venir a promover el irrespeto a la ley. De manera que yo renuncié por eso. A medida que el 28 de junio se acercaba, se hacía más evidente que el presidente Zelaya no contaba con el apoyo de su partido, ni del aparato del Estado, ni del ejército. De los tres elementos que conforman el poder, no tenía el respaldo de ninguno. Entonces, ¿por qué estiró la cuerda hasta que se rompió? Porque él tenía consigo, a su juicio, el ejército, ¿verdad? Y hasta donde uno puede percibir, pareciera que el ejército lo iba a acompañar hasta ese proceso. Y por eso él desafió toda la institucionalidad, hasta que él cometió el error estratégico para mí de ir a la Fuerza Aérea y entrar a sacar las urnas. Ahí él empezó a perder la legitimidad, porque los militares se sintieron irrespetados, se sintieron ofendidos, y más toda la presión social y de los exmilitares y de otros hacia las Fuerzas Armadas, eso hizo. Y lo otro que detona para mí la crisis y que él no midió fue cuando destituyó al general Romeo Vázquez. Él creyó que los otros militares que estaban ahí lo iban a acuerpar e iban a nombrar, y funcionó ahí el espíritu de cuerpo de los militares. Sabían que si Romeo salía y después nombraban a alguno de ellos, Mel les iba a hacer lo mismo. Y para ellos, entonces ya Mel perdió el liderazgo de jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y se aceleraron los acontecimientos. En el momento que yo le presento la renuncia al presidente, el presidente me manifestó que él entendía mi posición, que entendía perfectamente mi posición. Es más, en ese momento él me dijo: yo te pido disculpas a ti mismo y te entiendo, pero si es tu decisión, me dice, la acepto. A partir de ese momento no volví a platicar con él, pero tengo entendido que a partir de ese momento la gente más sobria, más equilibrada, que pudo tener contacto con él, le advirtió que no debía seguir en el proyecto. Pero la gente más fanática, la más radical, le insistió en
en que siguiera, a pesar de que ya no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque en ese momento ya no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y desde luego, él en ese momento, mire, cuando él destituye al jefe del Estado Mayor, él ya sabía que no había fuerza para poder imponer una voluntad. En algún momento, cuando alentaba sus proyectos políticos, probablemente Mel Zelaya pensó que tenía enfrente a los empresarios y que por tanto tenía que encontrar en qué respaldarse. Y pensó en dos sectores, en el movimiento social, al que le abrió las puertas de Casa de Gobierno, y en las Fuerzas Armadas. Y la influencia que pretendían las Fuerzas Armadas no fue cambiarles su rumbo, fue comprarlas. Nunca les dio un objetivo distinto. Lo que les dio fue un quehacer rentable. Y terminó fortaleciendo al monstruo que terminó, como todos sabemos, siendo el grupo que lo derriba. La fragilidad institucional del país, junto con la incapacidad de la clase política de anteponer el interés general a sus intereses particulares, se encargaron del resto. En la madrugada del domingo 28 de junio, los grupos hegemónicos consumaron el golpe de Estado. Torpes y abusivos subestimaron el daño irreparable que estaban causando al Estado de Honduras, que quedó descalificado ante los ojos del mundo. The OEA says we have a coup, a military coup, and it's not true. We are in the power, the civilian we are in power. Are we going to go to the election the 29th of November? Al igual que Zelaya, que sobreestimó sus fuerzas, los pequeños grupos de poder también pecaron de error de cálculo. En su estrecho horizonte nunca se perfiló el protagonismo de la ciudadanía, que masivamente salió a las calles a condenar el golpe de Estado. Los grupos de poder tampoco se imaginaron que con el golpe de Estado, la dirigencia del Partido Liberal se vería agriamente condenada y rechazada por buena parte de sus bases, y que elevarían la figura de Zelaya a la categoría de mito. Una figura como la de él es vital. Él está jugando un papel trascendental en esta historia de Honduras, en la historia que desde el proceso revolucionario de Francisco Morazán, cuando se enfrentó al clero, cuando se enfrentó al marqués de Aycinena y a todos aquellos que en ese momento mantenían un status quo de la nobleza sobre el pueblo centroamericano en ese momento, porque la lucha de Morazán trascendió a nivel de la región, desde esa revolución a ese nivel hasta este proceso que está realizando Manuel Zelaya, proceso de revolución. Por otro lado, el gobierno de facto recurrió al viejo expediente de la violencia y la represión. Todas las libertades individuales fueron violadas sin medida. La Presidencia de la República.
al pueblo hondureño comunica lo siguiente: que para garantizar la paz y el orden público en el país, ha decidido establecer el toque de queda de la siguiente manera. Las muertes son lo que más duele en este país. No hay duda que cuando nosotros vemos a las víctimas de violación de los derechos humanos, sobre todo de las personas muertas, la situación es altamente grave. Por eso este gobierno, su mayor dificultad del reconocimiento ante la comunidad internacional lo encuentra en el tema de derechos humanos. Yo debo de aceptar que no estábamos preparadas para un retroceso tan violento como el que está sufriendo y viviendo Honduras sobre el tema de derechos humanos. Y la preocupación es que no solo reflejamos la violación directa a la que es sometida el grupo social que se ha levantado como es la resistencia, ¿no? Sino que hemos visto cómo hay una política de Estado encaminada a ser cada día más violenta y volverse menos tolerante ante la reclamación de la violación a derechos de la población. Recordemos que en menos de 6 meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo 2 visitas al país. En la primera, su informe es de violación colectiva de los derechos humanos. En la segunda venida dice que en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa continúa la violación de derechos humanos, solo que en esta vez ya la violación de derechos humanos es en forma selectiva. El informe de la comisión es lamentable. Nosotros, la comisión, fue la tabla de salvación de los derechos humanos y de las violaciones en los años 80. Aquella comisión de derechos interamericana ha disminuido en su carácter ético. Y esta comisión viene a practicar un populismo en derechos humanos, a reforzar las mentiras y un poco a encubrir la verdad. Lamentamos mucho las expresiones del Senado Nacional de Derechos Humanos. Él ha hecho algunas acusaciones a la Comisión respecto de parcialidad o de que estaría vinculada al ALBA, lo cual carece de todo sentido, son afirmaciones que no tienen ninguna base. De hecho, en los últimos meses la Comisión publicó también un informe completo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que fue objeto de ácidas críticas por parte del gobierno venezolano. La Comisión no tiene nada que ver con que los gobiernos sean de uno u otro color político. En la medida que se cometan violaciones a los derechos humanos, analizará e indicará de la manera pertinente cualquier tipo de violación en cualquier país. Todos los informes de los organismos de derechos humanos coinciden en que policías y militares hicieron un uso excesivo de la fuerza, lo cual sepulta la ficción de un ejército y una policía puestos al servicio de la sociedad. ¿Dónde quedaron todos los recursos invertidos en la supuesta profesionalización de militares y policías? El retroceso que hemos tenido es que lastimosamente pensábamos de que todo lo que se había invertido en formar y educar al ejército, a la policía, al Poder Judicial, a jueces, juezas, a defensores públicos, a fiscales, etc., creíamos de que de una u otra manera iba a incidir en la práctica diaria de estos funcionarios públicos. Sin embargo, con el golpe de Estado se evidenció de que todo este esfuerzo de formación y todo este esfuerzo de meter como eje transversal en toda la actividad de las instituciones del Estado y los funcionarios del Estado cayó en sacos rotos, y en ese sentido las graves violaciones a los derechos humanos que se han dado, aparentemente, según los informes que se manejan, son más de 9.000 violaciones a los derechos humanos a partir del golpe de Estado. Pese a todos los esfuerzos del Frente de Resistencia y la comunidad internacional por revertir el golpe de Estado y reinstaurar a Zelaya en la presidencia, no hubo fuerza humana que apartara a los golpistas de su agenda. Nosotros tenemos un objetivo ya trazado, no de mi gobierno, desde anterior, es las elecciones el 29 de noviembre. Esas son la solución que este país va a tener.
El 21 de septiembre, en un intento por recuperar el terreno perdido, el presidente Zelaya ingresó furtivamente en Honduras y se alojó en calidad de huésped en la Embajada de Brasil. El tiempo diría que esta maniobra fue infructuosa. Las elecciones generales se realizaron el 29 de noviembre conforme a lo programado en el calendario electoral y con Zelaya aún recluido en la embajada brasileña. El ganador, como era de esperar, fue Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional. A Lobo Sosa le tocó sentarse en la silla presidencial más caliente de la historia contemporánea de Honduras. Casi todos los vientos le son adversos. En una sociedad profundamente dividida, las heridas infligidas por el golpe de Estado continúan abiertas, sobre todo porque la impunidad es el hueso más duro de roer en el país. Primero, se perpetró el golpe de Estado el 28 de junio. Segundo, no se logró revertir el golpe de Estado. Tercero, todos los golpistas fueron protegidos por el manto de la impunidad. La Corte Suprema de Justicia, en lugar de atender el conflicto que había entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo antes del golpe de Estado, lo que ha hecho es, posterior al mismo, emitir comunicados públicos diciendo que no ha habido golpe de Estado, sino que una sucesión de carácter constitucional, con lo cual me parece a mí que hay una deslegitimación de este poder del Estado, pues como cuerpo jurisdiccional, como órgano jurisdiccional, solo podrían haberse pronunciado a través de una sentencia. Entonces, este es un desplome de la institucionalidad. Estamos verdaderamente ante una situación crítica, ¿no? Ahora, el Frente Nacional de Resistencia Popular, el nuevo actor político surgido de esta crisis, en lugar de la cuarta urna, demanda la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el retorno incondicional de Zelaya como única salida para refundar Honduras y restablecer el orden constitucional. Hoy la única salida pacífica para este conflicto es la constituyente, que no es la constituyente en sí por en sí, sino porque se busca un consenso de las distintas clases para formar una constituyente y para hacer una nueva constitución. Una constitución, por muy buena que sea, si no tenés un pueblo organizado que la defienda, de nada te sirve. Y a una constitución, si no llegás y no la haces con un consenso social y político, tampoco de nada te sirve. Del otro lado, el golpismo continúa vivo y agresivo. La élite política y empresarial, enquistada en el bipartidismo, aún no ha comprendido que el golpe de Estado es un signo de agotamiento de su forma de gobernar, basada en la distorsión de la Constitución y las leyes, la exclusión de las mayorías, la violencia como mecanismo de control y la corrupción desvergonzada. Vivimos en democracia porque tenemos organizados los tres poderes del Estado. Este es un sistema presidencialista. Existe un poder ejecutivo total y absoluto organizado. Existe un poder legislativo totalmente organizado y existe un poder judicial totalmente organizado. Por eso le digo que vivimos en democracia. Donde no hay democracia, no existen los poderes del Estado. Hay una sola figura y esa figura es la que, como en el caso de Chávez en Venezuela, manda todos los sistemas de un Estado. Por eso nosotros nos diferenciamos y queremos sostener esta democracia. Por eso el pueblo salió a defenderla, porque con todos sus defectos es el sistema que yo quiero para mis hijos, para mis nietos y para mis bisnietos. Y así como yo lo quiero, lo queremos la mayoría del pueblo hondureño, y usted lo vio en los acontecimientos del 28 de junio, cómo el sistema democrático prevaleció contra doctrinas extrañas. No es un golpe militar. ¡Fuera Mel! ¡No lo queremos! ¡Esto es contra Mel! Sí, vivimos en democracia. Logramos superar lo que pasó el 28 de junio, aun y cuando fuimos aislados totalmente por la comunidad internacional. Parecíamos una isla, pero aún así fuimos a elecciones. Es la elección más votada en la historia de Honduras. Tal vez elecciones no son sinónimo de democracia, totalmente, pero sí vivimos un aspecto democrático. Usted ve aquí en nuestro país manifestaciones de uno y de otro lado, insultos inclusive, improperios y libertad de expresión. Que hubo restricción en ese momento durante la crisis, sí lo hubo hasta toque de queda. ¿Que fue necesario? Creo que sí fue necesario. Fueron 5 meses, del 28 de junio a noviembre, muy pero muy difíciles para nuestro país.
económicamente hablando, socialmente hablando, electoralmente hablando. Pero si usted compara a Honduras con otros países del área o del continente o del mundo, sí vivimos en democracia. No nos tenemos que asustar, no hay una crisis que no vamos a poder resolver. Se lo dice una mujer con 50 años de lucha ininterrumpida. Entonces vamos a unir el partido. Habrá su momento en que algunos dirigentes que se consideran Superman no van a querer participar, pero no es que las bases del liberalismo, su dirigencia, sus activistas, vamos a ir hasta el último pueblo para hablar de la unidad del partido y tenga la seguridad que la vamos a lograr. Yo pienso que acá hay que ceder, debemos de ceder, porque en política no hay amigos ni enemigos permanentes, lo que hay es un juego de intereses. Entonces, si prevalece el hondureñismo y el liberalismo, vamos a vencer esas dificultades. Yo lo que sí le puedo asegurar y garantizárselo con la seriedad que me caracteriza, que el Partido Liberal vuelve al poder. Creo que somos el único país de Latinoamérica que se ha quedado con un bipartidismo bastante fuerte. Porque para bien o para mal, son partidos que logran mantener la estabilidad social del país, porque son partidos que para bien o para mal han estado en el ejercicio público prácticamente todo el siglo, a excepción de los gobiernos militares, y porque son dos partidos bastante fuertes. Un partido nacional renovado ideológicamente hace algunos años, un humanismo cristiano, un partido liberal en una crisis profunda en estos momentos, nunca antes vista por dos corrientes bien marcadas, pero al fin y al cabo son partidos, instituciones que le han dado al pueblo hondureño algún tipo de conquistas. Bueno, la responsabilidad del bipartidismo en el fracaso de la democracia hondureña es elevadísima, es muy fuerte, muy decisiva. Ellos controlaron los hilos del poder. Pudieron habernos heredado y construido una nación distinta. No lo hicieron. No creo que lo vayan a hacer. En medio de los extremos, yace un país postrado por la pobreza y el desempleo, sitiado por el crimen y la violencia, amenazado por todo tipo de vulnerabilidades y estancado en unos indicadores de salud y educación que dan lástima. La profunda división social y la falta de consenso político ha sido una constante en la vida nacional, debido a la elevada concentración de riqueza y poder, pero también por la ausencia de una ciudadanía autónoma que se movilice en favor de principios e instituciones democráticas, en lugar de hacerlo alrededor de caudillos y consignas políticas. Ninguna respuesta de caudillos va a abrir un camino de procesos democráticos con participación ciudadana. La cultura política ciudadana solamente se puede construir si hay una crítica frontal al sistema que se sustenta en la cultura política patrimonial, que es productora permanente de caudillos. A un año de haberse consumado, el desenlace del golpe de Estado aún es incierto. ¿Servirá esta ruptura constitucional para remozar y consolidar al vetusto bipartidismo y sus desfasados líderes? ¿O, por el contrario, servirá esta crisis para sentar las bases de la ansiada transformación nacional que nos conduzca a un auténtico Estado de Derecho? Solo el tiempo lo dirá.